so Janjo Bado Dane Janso Dave Jogi Sumange Rola Benje Sange Rola Shu Sange Jolan Zoge Jona La Janjo Bado Dane Janso Dave Janso Give Sonange Rola Benje Sange Rola Shu Sange Jolan Zoge Jona La Janjo Bado Dane Janso Dāgī jīnzō gībē tsōnāngē ndrōlā bēngyē sāngē ndrōlā kāngī tūzē nyēzō nē dāwā tāngē bāmbē jirē dāmbē chūnē tēnzēn bā bōdān tēlā chācē. Desde este momento y hasta que alcance el despertar, yo me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la virtud que acumula al escuchar el Dharma pueda lograr el estado en Buda para el beneficio de todos los seres. Desde este momento y hasta que alcance el despertar, yo me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por el mérito, que por la virtud que acumule al escuchar el Dharma pueda lograr el estado en Buda para el beneficio de todos los seres. Desde este momento y hasta que alcance el despertar, yo me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la virtud que acumula al escuchar el Dharma pueda lograr el estado en Buda para el beneficio de todos los seres. Él, que con un cuidado compasivo enseñó el sagrado Dharma, tal que todas las visiones erróneas serían abandonadas. Gautama, a ti te rindo homenaje. Estamos en la sesión de enseñanzas con Geshe Yampel sobre el Tratado del Camino Medio de Nagarjuna del día 12 de febrero de 2026. Estamos en el texto, en la explicación del Dalai Lama sobre los 12 vínculos del surgir dependientes. Está hablando de cómo damos vueltas en la existencia cíclica. Se habla de cómo lograr la liberación, que definitivamente tenemos que conocer la vacuidad. En este capítulo, el Dalai Lama habla del capítulo 26. Entonces alguien puede presentar una pregunta. ¿Por qué es importante conocer la vacuidad? ¿Por qué es tan importante la vacuidad? Lo que esto significa es que estamos estudiando y escuchando sobre la vacuidad, reflexionamos la vacuidad y meditamos. Entonces nos aplicamos en todas estas acciones. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué objetivo podemos lograr con esto? La respuesta es que tenemos en nuestra propia mente, tenemos karma y aflicciones. Y esto tenemos que conocer la vacuidad para eliminar, destruir todo el karma y las aflicciones de nuestra mente. Esta es una respuesta corta con respecto a por qué tenemos que estudiar y meditar sobre vacuidad. Por lo tanto, es muy importante tratar este tema de la vacuidad. El Dalai Lama ahora comenta este capítulo 26. En la primera estrofa dice, oscurecido por la ignorancia, uno realiza las tres acciones que conducen a renacer y a sus diversos destinos. Dice literalmente, esta ignorancia oscurece nuestra visión. Dice, oscurecido por la ignorancia, uno realiza las tres acciones que conducen a renacer. Dice, oscurecido por la ignorancia que conduce a renacer. Esto de lo que habla es que estamos oscurecidos con respecto a lo que tenemos que practicar y que lo que tenemos que abandonar. Esta es la ignorancia de la que estamos hablando. Y como este es el caso, que permanecemos en ese estado, todas las mentes afligidas de el apego, la aversión, etcétera, se generan. Y una vez que se han generado, nos involucramos en las acciones por estas aflicciones. Acumulamos acciones negativas. Con estas acciones, acumulando estas acciones motivadas por la ignorancia y las aflicciones, esto nos va a tener dando vueltas en samsara para siempre. O sea, de la ignorancia, el resultado es volver a nacer.
Dice el comentario del Dalai Lama, esta ignorancia oscurece nuestra visión con respecto al modo de existir y lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar. Estamos en ese estado oscurecido por la ignorancia. Y el efecto de esto es que vamos a escuchar, reflexionar y meditar, y cualquiera de estos no va a ir bien, porque estamos oscurecidos de este modo. Si escuchamos, no estamos correctamente capacitados, no entendemos correctamente cuando reflexionamos sobre el Dharma, tampoco llegamos muy lejos ni profundamente. Y cuando intentamos meditar, pues de la meditación tampoco es que vayamos a conseguir gran cosa. Todo esto por esta ignorancia que nos oscurece. Nada va a funcionar. Por lo tanto, no estamos logrando formas perfectas de escuchar, reflexionar y meditar. Esto es debido a que nosotros estamos en ese estado de oscurecimiento con la ignorancia, principalmente en lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar. Este oscurecimiento que de la ignorancia, de modo último, habla que estamos oscurecidos de modo que no vemos el modo último de existencia de los fenómenos. Este es el significado de esta ignorancia que oscurece. Y es por eso acabamos en samsara, en la existencia cíclica. Esto significa que permanecemos en un estado que acumula continuamente un karma proyectante, un karma que proyecta. Y así es como renacemos en samsara. Sobre la base de estas acciones proyectantes, ahí es como se va desarrollando todos los 12 vínculos del surgir dependientes y así es como surge y como existe samsara. Cuando utilizamos la palabra budista, digo, yo soy alguien que estudio Buda Dharma, o yo soy budista, o yo soy un seguidor de los sistemas de principios filosóficos budistas. Esa persona necesariamente es alguien que acepta la ley de causa y acción, la causa y efecto de las acciones en contraposición a alguien que defiende la existencia de las cosas por un Dios creador, etcétera. Los budistas, en lugar de creer en un Dios creador, ellos defienden la ley de causa y efecto de las acciones. Esto es para todos los estados de samsara o todos los estados de nirvana, de liberación. Samsara se produce por sus propias causas. Debido a ciertas causas y condiciones que se reúnen, surge samsara. También la pacificación, el estado más allá del dolor, también tiene causas. Hay causas que destruyen las causas en raíz de samsara. Esto es principalmente hablar el conocimiento de la vacuidad por medio de la escucha, reflexión y meditación sobre la vacuidad de existencia inherente. La causa raíz de samsara es la ignorancia. Esta ignorancia es la que crea samsara. Samsara es fabricado por esta ignorancia. Una manera de expresar esto, en tanto en cuanto tengamos la mente que esté no controlada, no dominada, si no somos capaces de controlar nuestra mente, samsara también va a continuar. Esto significa que el camino, la práctica va a ser tener que esforzarnos con respecto a subyugar, controlar, dominar nuestra mente. Si sencillamente acepto una mente no controlada, no dominada, todo va a continuar igual. Samsara no va a tener fin. La situación en general es que naturalmente queremos experimentar felicidad, no queremos experimentar sufrimiento. Esto es algo que está con nosotros desde tiempos sin principio. Esta es nuestra naturaleza. Esto es lo que buscamos. Buscamos felicidad y liberarnos del sufrimiento. Por lo tanto, la felicidad es algo que buscamos y que deseamos. Pero esta felicidad se produce por unas causas y condiciones muy concretas. Esto tiene que acumularse, tenemos que aplicarnos, tiene que establecerse que para que el efecto felicidad pueda producirse, pero si no lo practicamos, la felicidad no va a producirse porque las causas no están ahí. De la misma manera, también queremos liberarnos del sufrimiento. El sufrimiento tiene sus propias causas y estas causas se tienen que abandonar. Si se abandonan las causas del sufrimiento, no va a haber sufrimiento, pero si no lo hacemos,
acabamos experimentando sufrimiento aunque no queremos experimentarlo. Esto hace muy claro que hablar del tema de causa y efecto es central, es importantísimo para todas las escuelas de principios filosóficos budistas. Es un tema central, por tanto, es un tema que que se presenta muy a menudo y se explica también muy a menudo. En resumen, con respecto a la situación que experimentamos, parece que se ha quedado bloqueado, se ha quedado bloqueado, se ha quedado bloqueado el inglés. Puede haber habido un fallo, puede haber habido un fallo en la conexión de que se llame. Como podéis ver en el chat de Zoom, la conexión de que se llame y Tarchin ha desaparecido. Se ve que tienen un problema de conexión a internet. Tarchin, mira, ahora ya aparece ahí. Acaban de aparecer. Parece que ha vuelto la conexión. A ver si Tarchin repite de nuevo. Entonces está aquí lloviendo muchísimo y, y puede que las líneas de internet pues fallen. Bueno, pues a ver si se escucha Tarchin. Sí, lo intente, sí, sí. Entonces lo intenta de nuevo. Tiene que conectar Daniel las traducciones. Ahora, lo que Geshe le está diciendo es que nuestra situación, en resumen, nuestra mente no disciplinada nos causa todo tipo de problemas. Tenemos esa ausencia de conocimiento, pero ¿de dónde surge la ignorancia? Porque la ignorancia es la causa de todo. Esta ignorancia es no conocer correctamente, de no conocer lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar. Y no lo sabemos porque no nos esforzamos, no hemos contado con los métodos que nos enseñen lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que, por lo tanto, nunca nos hemos aplicado en escuchar, reflexionar y meditar sobre este tema. Y esto es algo que tenemos que conocer. Y esto solamente va a ocurrir con esfuerzo. Y como no lo hemos hecho hasta ahora, experimentamos todos los sufrimientos diferentes. Tenemos todos estos estados de mente indisciplinada. Se trata de las aflicciones, surgen todas las aflicciones y de las aflicciones acumulamos acciones karma afligido, acciones afligidas y así es como permanecemos en samsara. Estamos en el párrafo después de la cita de la estrofa 1 del capítulo 26. Esta ignorancia oscurece nuestra visión, etc. Sigo con Tarchin. Tenemos este estado defectuoso de tener todas estas faltas de una mente indisciplinada. Para eliminarla, tenemos que reflexionar en las buenas cualidades de una mente disciplinada y tenemos que lograr esas buenas cualidades que son esa mente disciplinada. Para lograr eso, ahora tenemos la oportunidad, porque para lograr esto tenemos que reflexionar, conocer, escuchar enseñanzas, reflexionar, meditar sobre el tema de la vacuidad. Esto es algo que tenemos que saber. Tenemos que saber sobre vacuidad. La pregunta que surge, vacuidad, pero ¿vacuidad de qué? ¿Vacío de qué? Tenemos que saber qué es esta vacuidad, qué es esta ausencia, qué es lo que es ausente.
Cuando hablamos de vacuidad, hablamos de una ausencia ¿de qué? Todo esto, vamos a hablar de todo esto en el texto. Esto va a venir más adelante con gran detalle, pero si solo reflexionamos en una vida, en la vida presente, si queremos lograr la felicidad, alegría, contento en esta vida, tenemos que aplicarnos en los métodos que produzcan ese resultado. Si no nos aplicamos en esos métodos, no vamos a tener felicidad, gozo y alegría en esta vida. Es solamente pensar en esta vida, la felicidad que se puede experimentar en esta vida, que depende de ciertas causas y condiciones y por lo tanto un cierto método que se aplica para lograr esa felicidad en esta vida. Si estoy oscurecido con esto, si no conozco el método, tampoco voy a poder aplicarme en el método. Y no puedo lograr la felicidad y la alegría y el gozo en esta vida. Por lo tanto, tenemos que trabajar en conocer estos métodos. Por lo tanto, en nuestra vida y también en la vida de las personas que nos rodean desde muy jóvenes, cuando éramos muy pequeños, íbamos a la escuela, nos han educado y conforme hemos crecido, hemos tenido a lo mejor educación superior. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos lograr la felicidad y la alegría y el gozo de esta vida. Lo que está diciendo que se Yampel, pues lo dice el texto, hay muchas formas de desconocer, de no conocer, de ignorancia. Por ejemplo, vamos a la escuela desde pequeñitos para eliminar cierto tipo de ausencia de conocimiento. No sabemos mucho, vamos a la escuela y esa ausencia de conocimiento pues se va limitando. Empieza ignorando pues cómo escribir. No conocemos ni el alfabeto. Empezamos ignorando esto totalmente y luego esforzándonos las cosas cada vez van mejorando más hasta que sigo un cierto camino, o sea, es un proceso educativo y esto va mejorando y ese desconocimiento de la escritura se elimina. Lo mismo podemos decir con respecto a un idioma. A lo mejor quiero estudiar un idioma extranjero. Al principio no sé nada del idioma extranjero, pero me esfuerzo y llego a saber y llego a saber, a tener, a ser capaz de hablar en ese idioma. Que se Jamper pregunta si lo entendemos. Sí. Cuando hablamos de las cosas que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar, esa es la práctica. Y tiene muchos estadios o fases, si hablamos de causa y efecto de las acciones, empieza ya con la ética que abandona las distracciones no virtuosas. Ahí esto es el punto de partida, ahí es donde empieza. Lo que hacemos es que tenemos que conocer cuáles son estas distracciones no virtuosas y llegamos a conocer las faltas, los defectos de esas acciones. De esta manera me motivo para abandonarlas porque de acuerdo con el consejo y hacerlo tal como se dice que tiene que hacer, tal como se aconseja. De este modo, tenemos que aplicarnos en estas enseñanzas sobre lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar de una manera inequívoca. La cuestión es que tenemos que saber, tenemos que conocer estos objetos que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar. Para conocer todo esto tenemos que aplicarnos en los métodos que conocen lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar. Tenemos que tener claro, un conocimiento claro, cuáles son los objetos a practicar y los objetos a abandonar. Esto se puede aplicar a todos los diferentes estadios de la práctica. Esto lo tenemos que hacer con respecto a cualquier nivel de la práctica. Si hablamos de nuevo de la ética que abandona las distracciones no virtuosas, este es el objeto de abandono. Y la ética que abandona las distracciones no virtuosas es el objeto a practicar, lo que tenemos que adoptar. Y estos son objetos concretos. Y
Cada uno de ellos tiene resultados diferentes, lo que practicas y lo que abandonas. Queremos aplicarnos en una ética para que maduren los resultados positivos y para esto tenemos que practicar esta ética que abandona las disciplinas no virtuosas. Si hablamos o si pensamos ese resultado no deseado de los objetos de abandono que son las disciplinas no virtuosas, entendemos que el resultado es sufrimiento y que no lo queremos. Por lo tanto, este es el objeto que queremos abandonar y lo abandonamos por medio de la práctica de la ética que abandona esas acciones no virtuosas. De nuevo, tenemos que conocer la situación sobre lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que abandonar. Ahora estamos en un estado en el que estamos oscurecidos con respecto a esta presentación. Estamos bajo el poder de ese oscurecimiento, de esa ignorancia. Allí, especialmente, estamos bajo el poder de ese oscurecimiento que no conoce la realidad tal como es, la talidad, esa ausencia de conocimiento de la realidad tal como es, la talidad, esa es la raíz de todo el sufrimiento que experimentamos en la existencia, que es la existencia cíclica. Todos los sufrimientos en ese estado, en la existencia, tiene como su raíz, como la ausencia de conocimiento de esa realidad tal como es, esa talidad. Esto es lo que se llama la ignorancia. La ignorancia tiene dos tipos. Una es una concepción de una identidad de la persona y otra es una concepción de una identidad de los fenómenos. ¿Qué se llama el diferencia en esta concepción de una identidad de la persona y una concepción de una identidad de los fenómenos? Aquí tenemos estas concepciones y la pregunta es una manera de percibir. ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que percibe esa concepción? En el caso de la identidad de la persona, lo que percibe, lo que concibe como una identidad es la persona. En el caso de la identidad de la persona son los agregados. Los agregados son lo que se percibe, lo que percibe esa concepción. Ahora la pregunta es si hablamos de una persona. ¿Qué es persona? ¿Persona? ¿Dónde está la persona? Esta persona, de hecho, solamente puede afirmarse sobre una base de imputación. La base de imputación de una persona son los agregados. Y dependiendo de esa base de imputación que son los agregados, bien por medio de utilizar un nombre o un término o por medio de un concepto, imputo persona sobre esa base de imputación. Por ejemplo, yo imputo sobre la base de imputación los agregados Christoph o imputo Rafael. Esta persona es lo que es meramente imputado con el nombre, con un término, sobre esa base de imputación. Algo diferente si yo busco a la persona. Si hay algo más, aparte de lo imputado, no encontramos nada. Incluso si me pregunto, ¿dónde exactamente está este proceso de imputación del concepto? Y lo busco, tampoco lo encuentro. Es meramente que la persona es meramente imputada sobre el objeto de imputación que son los agregados. Por ejemplo, Christoph, Rafael, Daniel, esto es una mera imputación de un nombre. Hay una persona que está ahí con la mera imputación de un nombre. Cuando yo conozco que es un nombre que ha sido imputado, digo, bueno, correcto, hay un nombre que se ha imputado, pero ¿qué es la persona realmente? Aparte de que hay un nombre ahí imputado, ¿dónde está esa persona? Cuando busco a la persona de esta manera, no encuentro nada. Todo lo que es persona, Christoph, Daniel, Rafael, es la mera imputación de un nombre y no hay nada que encuentres. Cuando buscas el fenómeno imputado, no encuentras nada. Intentas encontrar el fenómeno que recibe el nombre y cuando lo intentas buscar, no lo encuentras. Es lo que es la mera base de la imputación del nombre. Esto es el fenómeno. Cuando buscas el fenómeno, no lo encuentras.
De la misma manera podemos preguntarnos o nos referimos al fenómeno mi cuerpo. Mi cuerpo es meramente imputado en dependiendo de las partes del cuerpo. Dependiendo de las partes del cuerpo, yo puedo presentar un cuerpo. También el cuerpo es meramente imputado sobre las partes del cuerpo. Si no me satisface esto y digo, bueno, vale, está meramente imputado, pero ¿cuál es, qué parte del cuerpo es mi cuerpo? Pues tampoco lo encuentras. Cuando hablamos de la identidad, el yo, de la misma manera también podemos hablar de mi cuerpo. O podemos hablar de cualquier fenómeno. Podemos hablar de cada parte del cuerpo. Volvemos a la identidad. Cuando busco la identidad en la mente o en el cuerpo o en las partes del cuerpo, no la encontramos la identidad. Entonces podemos tener la idea, bueno, quizás la identidad es algo que existe completamente separado del cuerpo y la mente, por eso no la encuentro, porque es algo que no está conectado, pero esto tampoco es el caso. La identidad siempre surge en conexión con el cuerpo y la mente. Cuando busco la identidad en lo que tiene esa conexión con el cuerpo y mente, las partes del cuerpo, lo busco y no encuentro la identidad. De esto entiendo que, por lo tanto, es meramente imputada la identidad sobre la base de imputación. No la puedo encontrar en cualquier fenómeno. Por lo tanto, es meramente imputado. A lo mejor tengo una mujer muy guapa o un hombre muy guapo. Esta belleza, ser guapo o guapa, es meramente imputado. Y no se encuentra la belleza en ninguna parte del cuerpo de la persona que es guapa. No es encontrable, susceptible de ser encontrada. La belleza. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo sería una casa y la parte de la casa, una puerta, ventana. Esto también es meramente imputado sobre las partes de la casa. Si voy más allá sobre la casa meramente imputada y intento encontrar la casa, no hay nada que pueda encontrar. Por lo tanto, la casa y todos los demás ejemplos de los que hemos hablado, ahora que se llama, utiliza la expresión, son meras apariencias, meras imputaciones. Cuando llegas a ese punto en el que llegas a ese conocimiento de que realmente todas estas cosas son surgir dependiente y no existen de una manera sin relación, de una manera independiente de las cosas, independiente de otras cosas. De este modo, la concepción de una identidad de la persona y una concepción de una identidad de los fenómenos son los dos tipos de ignorancia. Persona siendo meramente imputada sobre los agregados o siendo meramente un nombre, una apariencia, una mera imputación de ese nombre o por un concepto. Pensar. Así es como las cosas existen realmente. Pensar lo contrario es lo que hace la ignorancia. Las cosas solamente existen como una mera apariencia, meramente imputados por un término, por un nombre. Y la ignorancia no es así, es exactamente lo contrario. La ignorancia concibe las cosas como existiendo de manera que si yo busco el fenómeno imputado voy a encontrar algo. Esto es la concepción de esa identidad. Esa concepción de esa identidad, de acuerdo con la ignorancia, existe, lo concibe como que existe de una manera que si yo buscara el fenómeno imputado lo encontraría algo. Esto es lo que podemos decir con respecto a la persona, por ejemplo. Pero cuando tienes cualquier fenómeno, un fenómeno que no es persona, significa, esto se expresa, por ejemplo, como los agregados, cuando hablamos de la ausencia de identidad de los fenómenos, hablamos de los agregados, de los cinco agregados.
La ignorancia los percibe como que esos agregados no dependen de nada y que tienen una naturaleza independiente, que existen por su propio poder y que si los busco lo encuentro el fenómeno. Hay algo que no es surgir dependiente, que es independiente. Así es como, tanto en el caso de la persona y los fenómenos, así es como se concibe por la ignorancia, con esa existencia. Así es como concibe la ignorancia la existencia tanto de persona como de fenómenos que existen, que hay algo ahí que existe. Esta ignorancia, hablamos de esa concepción de una identidad de la persona y una concepción de una identidad de los fenómenos. Estas dos concepciones son ignorancia, son las dos formas de ignorancia y en estas es lo que actúa como la raíz de samsara. ¿Cómo percibe la ignorancia que concibe esa identidad de la persona o identidad de los fenómenos? Percibe la persona como no dependiendo de los agregados, sino siendo independiente, que existe por su propio poder, persona. Y con respecto a los fenómenos, los percibe y los concibe. Es una percepción que concibe sin depender de las partes. Es independiente, pero realmente la manera real de las cosas es que las cosas están vacías de su existencia. Así es como realmente existen tanto la persona como los fenómenos. La ignorancia percibe de este modo y concibe los fenómenos con una existencia independiente. Y cuando tienes de esta concepción de estas dos identidades de persona y fenómenos, aparece el surgimiento de todas las aflicciones y sobre esa base me involucro en todo tipo de acciones y sobre esa base se va desplegando en todo su poder samsara. Tenemos formas diferentes de expresar las formas de existencia. Decimos hablamos de una existencia de modo último o una existencia por su propio lado, una existencia por sus propias características, existencia en la realidad tal como es. Todas estas describen el modo de percepción, el modo en que la ignorancia concibe. Pero de hecho no es así. De hecho es lo contrario. La ignorancia percibe los fenómenos y los concibe de esta manera. Los fenómenos son meras imputaciones, personas meramente imputadas y cuando busco el fenómeno no lo encuentro. Y la ignorancia percibe la persona sin ser el cuerpo, sin ser la mente, es algo como que está en medio entre el cuerpo y la mente de manera que sería como independiente, que no se basa en nada más. Así es como la ignorancia percibe y concibe, en este caso, persona. En otras palabras, la ignorancia concibe las cosas como existiendo de modo verdadero, que las cosas realmente existen por su propio lado, que existen por sus propias características, etcétera. Lo que esto significa es que el modo en el que la ignorancia percibe los fenómenos y los concibe no está de acuerdo con el modo real de existencia de las cosas. En resumen, el yo es lo que lo que tiene los cinco agregados como base de imputación. Es meramente imputado sobre esa base de imputación que son los agregados. El yo, la identidad, se imputa sobre los agregados. Es meramente imputado por el pensamiento. Es meramente presentado por un nombre hacia el exterior. Es una proyección de un nombre.
Si busco la persona o la identidad que exista de cualquier otro modo, no se encuentra nada. No hay nada que puedas encontrar que sea ese yo que exista de una manera diferente de la mera imputación. Si tomo el cuerpo como ejemplo, los agregados, el cuerpo también tiene muchas partes. Y dependiendo de esas partes, el cuerpo es meramente imputado por un nombre, por un término, y si intento encontrar algo diferente que sea el cuerpo aparte de ser una imputación de un nombre, de un término sobre sus partes, no encontramos nada. Del mismo modo, si hablamos de cualquier cosa, de cualquier objeto, algo que pueda comprar, algo que pueda utilizar, ese objeto respectivo, esa cosa, puede aparecer a mi mente como siendo realmente increíble, es muy agradable, pero realmente es meramente imputado, es imputado. De modo que si busco el fenómeno imputado no encuentro nada. Es la mera imputación de un nombre, de un término. La mera imputación. Cuando busco el fenómeno imputado, no lo encuentro. Parece que estamos en el texto, dice, entonces, ¿qué es exactamente esa ignorancia o confusión? Como afirma gran comentario del Amazon Kappa, la ignorancia no es la mera ausencia de conocimiento de la realidad, ni es meramente algo distinto de eso. Más bien, es lo diametralmente opuesto a este conocimiento de esa realidad que, habiendo percibido a la persona o los fenómenos, los concibe como establecidos por sus propias características. Ahí se ha quedado bloqueado otra vez el internet de Tarchin y de Gese Jumper. Ay. Aparece un mensaje del coordinador diciendo que se han dado cuenta. Se ha parado la grabación. Ahí están de vuelta. Está ahí. Están ahí ya. They are there. Ahora se escucha Tarchin. Sí. Continuamos. Gese Jumper continúa con el texto. Esto significa que la ignorancia no se plantea como mera ausencia de conocimiento, que es en sí misma lo contrario de la ignorancia, ni como meramente aquello que no es conocimiento. Abhidharma Kosha de Vasubandhu dice, la ignorancia es como la malicia, como mentir, etc. Mentir no se plantea meramente como la ausencia de verdad, sino como antitética a la verdad. Y lo mismo ocurre con la ignorancia, que no es el mero desconocimiento, sino que tiene que plantearse como diametralmente opuesta a conocimiento o sabiduría. Además, del hecho de que la naturaleza de todos los fenómenos carece de existencia inherente debido a una percepción que los conoce de modo erróneo, se los concibe como poseedores de existencia inherente. El modo existencia real está vacía de existencia inherente y lo que conoce esa ausencia de existencia inherente es un conocimiento que conoce el modo verdadero de existencia exactamente tal como es, o más bien un conocimiento que conoce la realidad, una sabiduría que conoce la realidad tal como es. La ignorancia no es mero desconocimiento, es una concepción de lo contrario de lo que es realmente el caso. O sea, no solamente desconoce que las cosas están vacías de existencia inherente, sino que los concibe como existiendo de modo verdadero, existiendo de modo inherente. Cuando hablamos del modo, dice, conoce la realidad tal como es. Es una manera de hablar de esta sabiduría que se menciona aquí al final del párrafo, una sabiduría que conoce la realidad tal como es, conoce que las cosas tal como son, conoce el, el modo real de existencia, de cómo todas las cosas existen.
En cuanto a su significado, nos referimos a la ausencia de identidad como la ausencia de una identidad existente de modo inherente o independiente, y hablamos de la realidad como la mera ausencia del objeto de negación, y la vacuidad como establecida por la mera separación del objeto de negación. O sea, esto es lo que se llama, hablamos de la realidad como la mera ausencia del objeto de negación. Lo que esto significa es que todos estos diferentes modos de cómo la ignorancia percibe de modo erróneo y concibe las cosas, la ausencia de eso es esta realidad, que las cosas no existen por su propio lado, que las cosas no existen de modo independiente, las cosas no existen de modo verdadero, etcétera. En resumen, cuando hablamos de la ausencia de identidad o la inexistencia de la identidad, hablamos que no hay una identidad independiente sin basarse en algo diferente. Esa identidad no existe. Esa identidad concreta, específica, no existe cuando hablamos de ausencia de identidad. Pero en cuanto a la existencia de una identidad que es una identidad convencional, que es una convención, no decimos que este tipo de identidad, esa identidad convencional no exista. La identidad convencional existe, es un existente, porque es algo que realmente existe. No decimos que haya una ausencia de identidad que sea meramente imputada sobre sus agregados. Este no es el significado de ausencia de identidad. No decimos que esa identidad no existe porque esa identidad existe, que es meramente imputada sobre los agregados. La mera ausencia de identidad es que no hay una identidad independiente, inherente, independiente de todo lo demás. Si vemos el cuerpo lo conocemos por la relación con sus partes. Si hablamos, no hay una identidad de los fenómenos del cuerpo, no hay un cuerpo que sea independiente sin depender de sus partes, pero el cuerpo que es meramente imputado sobre las bases, sobre las partes del cuerpo, esto no es algo que no existe, esto es algo, es un existente. No decimos que la casa no existe, hay una casa convencional que es meramente imputada sobre las partes de la casa, pero cuando decimos una ausencia de identidad de los fenómenos o de la causa, hablamos de que esa casa no existe de modo independiente, sin depender de sus partes. En otras palabras, todo existe como una mera imputación, pero si intento encontrar, cuando aplico un análisis, no encuentro nada en esa búsqueda por el fenómeno imputado. Si la ausencia de identidad o la inexistencia de la identidad, si digo el yo no existe, este no es el caso. Cuando hablamos de ausencia de identidad o de esa inexistencia de esa identidad que sea independiente y que no se base en nada. Aparte de esta, este tipo de identidad es la que se niega su existencia, pero no refutamos. Si esa ausencia de identidad significara que yo no existo, no habría sentido. ¿Por qué voy a aplicarme en el esfuerzo de proteger mis acciones o el esfuerzo que pueda aplicar para emprender tareas difíciles de la práctica, porque no existo, pero este no es el significado. La ausencia de identidad dice que ese tipo concreto de identidad que exista de modo independiente de todo lo demás, no existe. Pero la identidad convencional, la identidad que existe de modo convencional, es un fenómeno existente. Esa identidad existe y por lo tanto tiene sentido que yo proteja mis acciones, que recorra un camino, que conozca la vacuidad, porque como yo existo de esta manera convencional, por lo tanto, también hay un deseo de ser feliz y un deseo de no sufrir. Todo lo que vemos, todo con lo que interactuamos, todos los fenómenos existen dependiendo con una mera imputación de un nombre y así existen.
pero no se nos aparecen de esa manera. Se nos aparecen como que existen de una manera diferente. Esto significa que se nos aparecen como si no fueran meramente imputados, sino que fueran independientes, que no, sin ninguna relación con nada. Así es como aparecen. Por lo tanto, los fenómenos no existen de la manera en la que se nos aparecen. Este es el sentido de lo que se niega. Que las cosas existan del modo en el que se nos aparecen. Hay una gran diferencia entre que algo exista y algo que exista sin basarse en nada, sin depender de nada. Estas son cosas muy diferentes. Si existe, existe convencionalmente. Hay una existencia convencional. Y si algo existe, si existiera algo sin depender de nada, sería algo que sería independiente, que existiría independientemente. Y esa cosa no existe. Esa cosa no existe, hablamos de esa inexistencia, esa identidad no existe, por lo tanto hay una ausencia de esa identidad no niega la existencia de la identidad o de los fenómenos, existen como convenciones y meramente imputados con un nombre. Todos los fenómenos no existen de modo inherente, pero no es que no existan convencionalmente. Ese no es el caso. Existen convencionalmente. Si no existieran ni siquiera convencionalmente, significaría que causa y efecto de las acciones tampoco existiría en absoluto. Y por lo tanto, no habría ninguna necesidad que proteger nuestra mente o tomar en consideración que causa y efecto de nuestras acciones y las cosas no existieran ni siquiera convencionalmente, las tres joyas también serían totalmente inexistentes y no tendría sentido generar fe o convicción con respecto a las tres joyas. Todo esto se convertiría en inexistente. Pero de un modo diferente, todas estas cosas existen y existen convencionalmente. Están establecidas convencionalmente y por medio de un conocimiento ideal. Es un conocimiento ideal el que establece la existencia de todos los fenómenos convencionalmente. Geshe-Jampel ahora lee un párrafo. Dice, en cuanto a su significado, después de la página 34 entre corchetes de negrita, nos referimos a la ausencia de identidad como la ausencia de una identidad existente de modo inherente o independiente, y hablamos de la realidad como la mera ausencia del objeto de negación, y la vacuidad como establecida por la mera separación del objeto de negación. La sabiduría que conoce el modo de existencia, la realidad o la vacuidad se evoca como la vacuidad que conoce la vacuidad y la sabiduría que conoce la ausencia de identidad. En cuanto a esta ignorancia en relación con el sistema superior prasanguica, no se postula como la mera concepción de una identidad de la persona, sino también como la concepción de una identidad de los fenómenos de lo que habla, es la idea sobre lo que es qué es ignorancia. En tibetano Marikpa, para el sistema prasanguica es exactamente estas dos formas, esta concepción de una identidad de la persona y una concepción de una identidad de los fenómenos. Ahí otra vez se ha quedado bloqueado. Ahí están. Ahora sí. Desde el punto de vista prasanguica, este sistema superior de filosofía budista, hablamos de esta ignorancia de una manera muy concreta. Se utiliza para las dos concepciones de una identidad, una concepción de una identidad de la persona y la concepción de una identidad. Solo estas dos concepciones de identidad es lo que para el sistema prasanguica es ignorancia. Esto es diferente en las escuelas inferiores, porque ellos van a utilizar ignorancia para el estar oscurecido con respecto a causa y efecto de las acciones. Esto también lo van a llamar ignorancia, con la misma palabra. En el sistema parasanguica no es el caso.
La ignorancia, según la escuela prasanguica, es una ignorancia con respecto al, mm, al desconocimiento del modo último de existencia. El texto continúa diciendo, con esta diferenciación de la concepción de una identidad de la persona y concepción de una identidad de los fenómenos. Uno concibe una identidad con respecto al experimentador y otro concibe una identidad con respecto a los fenómenos incluidos en los objetos experimentados. O sea, los cinco agregados serían los fenómenos experimentados. Esta es la diferenciación que se hace que hay persona y fenómenos. Uno es el experimentador y el otro, el fenómeno, son los objetos experimentados. Tenemos esta diferenciación de estos dos tipos de fenómenos. Sobre esa base, estos dos tipos de ignorancia se presentan. Se presenta esta concepción de una identidad del experimentador y una ausencia de identidad de los objetos experimentados. Esta es la diferenciación. No se diferencia sobre cómo los objetos respectivos se perciben o se conocen. Ambos se conciben una identidad y ambos conciben sus objetos como existiendo de modo independiente. Dice, siempre que surge el apego y en general las demás aflicciones, existe un apego que se aferra a la identidad de quien experimenta, un apego que se aferra a los objetos experimentados, tanto como los agregados, etc. Y del mismo modo, un apego que se aferra a lo que poseemos, como nuestro rosario, nuestro hogar, nuestra ropa, nuestros utensilios o incluso nuestros familiares, etc. Lo que primero tenemos que hacer cuando hablamos de la concepción de una identidad con respecto a la persona, a yo mismo, sobre la base, con esa base puedo generar las aflicciones. Las aflicciones surgen de esa percepción errónea de la ignorancia. Cuando tengo apego y las demás aflicciones en mi mente, en general hay un apego que se aferra a esa identidad. Me aferro a mí mismo, al quien experimenta o al experimentador. Y luego un apego que se aferra a los objetos experimentados, tales como los agregados. O sea, a mis propios agregados, mi cuerpo, mi mente y luego todas las cosas que poseo. Me aferro a mi rosario, a mi casa, nuestra ropa, mis utensilios, mis familiares, mi coche. Me puedo sentir apegado a mi trabajo o a mi reputación o incluso también a mis familiares, etcétera. Con respecto a todos estos objetos del apego surge la concepción esencialista que se adhiere a su existencia de modo verdadero. O sea, todos los objetos tengo esta concepción como que existen de modo verdadero, de modo independiente, dado que apego y aversión observan la persona y apego. O sea, hablamos de apego y aversión ahora. Podemos tener apego a alguien y aversión a otra persona desde la concepción de existencia verdadera. Y apego, aversión, etcétera. Observa los objetos de disfrute de esa persona que los experimenta. Se dice que la ignorancia es doble. La ignorancia que concibe una identidad de la persona y la ignorancia que concibe una identidad de los fenómenos. Aquí el Dalai Lama explica esta presentación doble de esa concepción de dos identidades, de persona y de los fenómenos.
Es necesario saber distinguir en relación con esta ignorancia que concibe una identidad de la persona en el sentido de que existen estas dos. Uno, la visión de la colección transitoria como una concepción de una identidad que se adhiere a una identidad imaginada al observar el yo y el mío, que son los objetos de la sensación de yo y mío en el propio continuo. O sea, de lo que se está hablando es que los objetos de yo y mío en mi propia mente. Si este yo y mío aparece en mi mente y se concibe como existiendo de modo inherente, esta es la visión de la colección transitoria. De nuevo, lo que está pasando aquí es que yo y mío existen. Convencionalmente existen, siendo meramente la imputación de un nombre. Existen de este modo. Pero entonces aquí resulta que hay una concepción de que los ve, los percibe, los conoce como no siendo meramente imputados. Entonces aquí tenemos una percepción que concibe de esta manera y esta es la visión de la colección transitoria. Y esta visión de la colección transitoria es de dos tipos. Una que percibe el yo y otra que percibe el mío. Con lo mío, lo que tiene que ver es solamente mío. No, no habla de mi cuerpo o lo que es realmente mío, como existiendo de modo inherente, no meramente imputado, porque esto se convertiría en una concepción se convertiría en una concepción de identidad de los fenómenos y no una concepción de identidad de la persona. Sino aquí la visión de la colección transitoria concibe el yo y mío, sin cualificación, no mi cuerpo, sino mío, como no siendo meramente imputados, sino existiendo de modo inherente. Y esto es el yo y mío que existe en mi propia mente. Y luego continúa diciendo, ay, hay otra forma de concepción de una identidad de la persona, que hay una concepción que se adhiere una identidad al observar una persona en otro continuo, o sea, en la mente de otra persona. Estas dos, la segunda no es la visión de la colección, sino que constituye la concepción de una identidad de las personas. Si yo concibo una persona que existe de modo inherente persona y que se incluye en la mente de otra persona, esta es la concepción de una identidad de las personas, pero no es la visión de la colección transitoria. A diferencia de otros, en este sistema, o sea, son a diferencia de otros sistemas, en este sistema que es el prasangika, la diferencia entre la concepción de una identidad de la persona y la concepción de una identidad de los fenómenos se establece únicamente en términos de los objetos de observación. O sea, ¿qué es lo que se concibe como existiendo de modo inherente? Hay una concepción de siendo la persona u otro fenómeno como existiendo por su propio lado. Este tipo de concepción. Hay diferentes objetos de percepción, pero la concepción es la misma, y no en términos del modo de percepción burdo y sutil. El modo de percepción en ambos casos, cuando se concibe la identidad de una persona o de los fenómenos, es la misma. No es que uno sea más burdo y el otro sutil. No es que la concepción de una identidad de la persona sea burda y la concepción de una identidad de los fenómenos sea sutil. No. Ambas concepciones de identidad son igual de burdas y sutiles. Porque si el primero concibe una identidad observando una persona y el segundo concibe una identidad observando los fenómenos, incluidos los agregados y demás, su modo de concebir es el mismo, en cuanto que conciben la existencia desde el lado del objeto. Como el modo de percepción es el mismo, en ambos casos de concepción de una identidad no hay diferencia en que uno sea burdo y sutil. Ambos son sutiles y conciben del mismo modo. Además, si en general la noción de yo aparece a nuestra conciencia, a nuestro conocimiento primero aparecen los agregados y luego tenemos la noción de yo.
Lo estamos hablando es que cuando mm, veo algo en la distancia y parece un ser humano, pero no estoy seguro si es un ser humano o no. A lo mejor es un animal. En este momento primero veo los agregados. Esto es lo primero que percibo. Y conforme el fenómeno se va acercando, yo puedo determinar si es un animal o una persona. O incluso si ya es muy cerca, a lo mejor digo, ah, es esta persona la que yo conozco. Pero lo primero que voy a encontrarme, quizás en la distancia, son los agregados. Por lo tanto, como primero me aparezco, primero concibo la identidad de los fenómenos y sobre esa base después hay una generación de una concepción de una identidad de la persona. O sea, primero se genera esa concepción de identidad de los fenómenos y si después, sobre esa base, hay una generación de una identidad de la persona. El Dalai Lama aquí pone el siguiente ejemplo. Tomemos el ejemplo de alguien llamado Tashitondru. Si él aparece a nuestra conciencia como un hombre corpulento o alto, es porque esos mismos agregados de este hombre primero se manifiestan como objetos de nuestro conocimiento. Y una vez que los agregados de este hombre han aparecido como objetos a nuestra conciencia, pronunciamos el nombre Tashi. Esto lo que significa también es como primero nos relacionamos con los agregados que son los fenómenos, que es una concepción de una identidad de los fenómenos, y luego aplicamos el nombre a la persona, tenemos una concepción de la persona, de una identidad de la persona. En resumen, lo que ocurre es que primero se genera una concepción de una identidad de los fenómenos por medio de los agregados y sobre esa base, dependiendo de esa concepción, se genera una concepción de una identidad de la persona. Y sobre la base de esa concepción de una identidad de la persona con respecto a alguien que, por ejemplo, que es de mi grupo, genero apego y con respecto a alguien que es de otro grupo, pues genero enfado o aversión. En otras palabras, todas las aflicciones surgen de ahí. Y una vez que esto se ha generado y me involucro en las aflicciones que generan acciones que generan sí es como aparece samsara y es como samsara pues se despliega. Así es como se desarrolla samsara y así es como se describe samsara aquí en nuestro contexto. En el Tantra del Yoga Supremo parece que la presentación es un poco diferente. Se habla de que la muerte se convierte en el Dharmakaya, el bardo se convierte, hablan de muerte, bardo y renacimiento. Y esto se refiere al Dharmakaya, al cuerpo de gozo y al cuerpo de emanación, respectivamente. Lo que nos tenemos que llevar y lo que tenemos que ser capaces de identificar es que mientras la vacuidad es muy importante, porque es importante para eliminar, destruir todas las aflicciones. En las aflicciones lo que voy a eliminar, destruir es la ignorancia, que es la raíz de todas las aflicciones. Tenemos que eliminar que esa ignorancia que es de dos tipos, que es una concepción de una identidad de la persona y una ignorancia que es una concepción de una identidad de los fenómenos. Además, esta cosa que queremos eliminar es esta ignorancia, la pregunta que surge, ¿qué tipo de fenómeno es esta ignorancia? ¿De qué trata esta ignorancia? ¿Cuál es el modo de percepción de esta ignorancia? ¿Cómo? ¿De qué modo? No está de acuerdo como las cosas realmente existen, de qué modo se convierte en el factor que produce el surgir del apego y la aversión, etcétera. Todo este tipo de cosas son las que tenemos que investigar, analizar, conocer lo que es esta ignorancia. Cuando hablamos de que tenemos que conocer cuál es el objeto de abandono y cuál es el objeto de adoptar. El objeto de abandono es esta ignorancia. Y el objeto que tenemos que practicar o de adoptar es llegar a un estado en el que conozco la vacuidad. Porque esta es el método real por medio del cual puedo abandonar las aflicciones, especialmente la ignorancia. Es el método, es el único método. Por lo tanto, tengo que asumir este fenómeno, este conocimiento que conoce la vacuidad. Entonces lo dejamos aquí por hoy.
Son las 9. Muchísimas gracias. Que la joya suprema de la mente del despertar que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha surgido no disminuya, sino comente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres el origen de toda amabilidad y bienestar. Todopoderoso Chenrezig Tenchinyatsu, te ruego, permanece entre nosotros hasta que el fin de Samsara. Entonces lo dejamos aquí. Vale. Adiós. Sinjanango es buenas noches. Hay pasivas en ruso. Es pasiva.